Buenos días, estamos aquí con el doctor Carlos Castañeda Posadas. Él es responsable del laboratorio de paleontología en la Facultad de Ciencias Biológicas en la UAP y nos acompaña para contestarnos una pequeña entrevista. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, entonces comencemos con la primera pregunta. ¿Qué Ah, es la paleontología? Bueno, la paleontología, en palabras muy coloquiales, es la ciencia que se encarga de estudiar toda la vida del pasado. Todos los vestigios de la que tenga que ver con la vida es lo que estudiamos en la paleontología. En algunos lados van a encontrar que dice que deben estos vestigios tener mayor de 10.000 años y esto para muchos paleontólogos no es un parámetro. Un fósil puede ser el animal que se murió hoy, mañana ya será un fósil, entonces no hay una temporalidad. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es el patrimonio paleontológico y por qué es importante? Bueno, el patrimonio paleontológico es todos estos vestigios que estudiamos los paleontólogos, todos estos fósiles, toda esta evidencia de vida en el pasado, llámese huesos, maderas, flores, hojas, troncos, pedazos de piel, etcétera, etcétera, todo lo que llamamos fósil, en el cual es un acervo, es un archivo, son páginas de la historia de la vida en este planeta. Entonces, el acervo paleontológico, el patrimonio paleontológico, es todo ese registro que tenemos y que está conservado en las capas de la Tierra y que estudiamos los paleontólogos. ¿Y para qué nos sirve? Pues nos sirve para aprender, conocer de dónde venimos, cómo es que llegamos a estar aquí como organismos, como sistemas complejos de comunidades abióticas y saber un poquito hacia dónde vamos y cambian las cosas. Por ejemplo, siempre decimos que la paleontología se estudia con el presente es la llave del pasado, pero el pasado es una bolita mágica para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, el patrimonio paleontológico es todos esos vestigios, esa herramienta que tenemos para saber de dónde venimos, como seres o como organismos humanos, no como sociedad, sino como organismos. Muy bien, estuvo padre eso de las páginas del libro, me gustó muchísimo. Excelente comentario. ¿Qué municipios del estado conoces que son ricos en restos fósiles? Pues con la temporada que llevo ya trabajando en Puebla más de 10 años y caminando por todos los municipios, casi por el 80% de todo el territorio poblano, podríamos decir que todos los municipios tienen fósiles de diferentes tipos. Algunos tendrán más marinos, algunos tendrán más de tipo vegetal, otros tendrán más mamuts o de la megafauna, pero en realidad creo que el estado de Puebla en su totalidad es rica en yacimientos fosílicos. Lamentablemente, afortunadamente, como queramos verlo, donde más se encuentran es en las zonas semiáridas. ¿Por qué? Porque ahí vemos las capas de la tierra más expuestas. Sin embargo, eso no quiere decir que en las zonas donde hay mucha vegetación, como Coetzalan o en general la Sierra Norte, no tenga fósiles. Al contrario, son muy ricos en fósiles. Entonces, yo no te puedo decir que hay un sitio importante de grandes yacimientos, sino todo el estado es rico en fósiles. Que sí conocemos más de ciertos lugares, es porque por años he estudiado más allá. Háblanos de un fósil importante del estado. Ay, hablar de un fósil importante del estado es como tener un preferido. Y creo que en esto no igual que con mi familia, yo personalmente no tengo ningún preferido. Creo que todos los fósiles son importantes y dependiendo de su origen, su edad, destacan la información que uno quiere tener. Un paleontólogo no va a tener un fósil consentido, sino al contrario, uno va a hacer que todos sean consentidos o sean importantes. Algunos se reconocen más por su divulgación. Podríamos decir los fósiles de Tepeji de Rodríguez, de la cantera Tlayuga, son muy importantes por su importancia, su divulgación, el contexto histórico en el que están, pero sin embargo te puedo decir que los fósiles de Valsequillo son igual de importantes, los fósiles de la Sierra Norte son muy importantes, por ejemplo, para los micropaleontólogos, o la ingeniería petrolera, los fósiles que están encontrando de reptiles allá también en zona de Tlático
Tlaquitepec, también son muy importantes. Los fósiles marinos acá para la zona pegada a Guerrero y Morelos. O sea, todos los fósiles son importantes, solamente nosotros tenemos que ponerlos en el contexto. Creo que hay demasiados fósiles que te puedo decir que lamentablemente no están descritos oficialmente, pero que todos conocemos que existen. Perfecto, excelente respuesta. Tienes razón, todos son importantes. ¿Cuál es tu fósil favorito y por qué? Ese sí es el preferido. Pues te digo que no tengo ningún fósil. Yo podría decir que le tengo amor a un fósil en general, no de Puebla, sino el primer fósil que describí, identifiqué, que es una flor de estacia, una flor embebida en ámbar, que representa el árbol de la caoba más antiguo para el mundo, que describimos en el 2007, cuando quería entrar a la maestría y no tenía nada que hacer. Cuando me dijeron, ¿no quieres aprender flores? Describe este fósil. Y ahí fue cuando me incorporé mucho al mundo del ámbar, a esta extraordinaria conservación. Y yo creo que sería como que el que tengo más sentimiento, porque fue el primero que describí, identifiqué, es una especie nueva, la primera especie nueva que publiqué. Y entonces yo creo que en ese sentido, digamos, es el que más resalta. Pero sin embargo, los demás especímenes o todos los demás fósiles que hemos encontrado, los dinosaurios en el norte, los invertebrados, la nueva localidad que encontramos en Puebla, del Cretácico, las hojas de los ahuehuetes, los peces de Tlayúa, el caballito juvenil que encontramos en Valsequillo, todos tienen como que su, este, su, su pequeño hueco en el corazón, digamos, pero digamos que el primero fue como que, pues como tu primer hijo, ¿no? Su primera sensación de tener, de explorar, de aportar algo a la ciencia. Claro, esa primera descripción nunca se olvida. Sí, yo Sí, también lo nunca. tengo muy en el corazón. Sí. Ok. ¿Qué es algo que todos deberían saber sobre el patrimonio paleontológico del Estado? Bueno, que el patrimonio paleontológico de Puebla es muy importante en todos sentidos. Como les decía, son páginas de historia de la vida en la Tierra, no nada más de Puebla ni de México, sino de la vida en la Tierra. Y que esas páginas o esa historia tienen mucho que contar, que lamentablemente es todavía muy desconocido para el público en general y para los científicos. Creo que muy pocos paleontólogos o biólogos o geólogos conocemos parte de esa historia, de esa importancia, y que estamos tratando de difundirla, y que vamos poco a poco. Lamentablemente es enseñar, demostrar, divulgar esa información. Es como si ustedes tuvieran la Biblia deshojada, la aventaran de un edificio y fueran al piso, un edificio de 10 pisos, llegaran al primer piso y empezaran a encontrar esas hojitas sin número de páginas. Entonces, su primera tarea es encontrarlas. Su segunda tarea es ubicarlas en el tiempo. Y la tercera es ver qué dice ese libro. Entonces, esa es nuestra tarea. Lamentablemente no es una tarea muy sencilla y por eso debemos de cuidarlo, porque si alguien se lleva un pedacito de ese libro, nos está borrando información que ya nosotros no podemos complementar. Los fósiles son recursos naturales no renovables, entonces cada vez que alguien extrae un fósil, se lo lleva a su casa o simplemente lo vende, porque es algo que está prohibido en este país, porque es un patrimonio de la nación, nos está robando información a todos, no nada más a los paleontólogos, sino a todos. Entonces, todos debemos de cuidar ese patrimonio. Si alguien encuentra un vestigio de vida, un hueso de mamut o un hueso de gigante, como algunas veces nos han dicho, lo importante es llamar a un especialista, decírselo al maestro de la escuela simplemente, y yo creo que ellos sabrán a dónde canalizarlo. Buscar gente de línea, ahora con las redes se puede muy fácil mandar un correo o a la gente, por ejemplo, en el laboratorio de paleontología de la UAP, donde ahí vamos a apoyarlos. No es un delito encontrarlos, no es un delito tenerlos en su terreno, no les van a expropiar su terreno, pero nosotros sí necesitamos encontrarlos en situ porque nos dan mucha información. Entonces, el patrimonio paleontológico de Puebla
es, una, es algo muy importante de la historia de la vida en el planeta. Son episodios que solamente se conservaron en este estado y que poco a poquito están demostrando cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, un, un ejemplo muy básico, Tlayúa está siendo el lugar de la diversificación, origen y diversificación de muchos de los peces actuales que hoy tenemos. De los peces, por ejemplo, de arrecifes, ¿no? Entonces la historia comienza en Tlayúa o en estas zonas. O la conexión que había entre Europa y Sudamérica se está ¿Me estás dando grabando? ¿Me aquí escuchas bien? en Puebla, bueno, en sedimentos de Puebla. Entonces, si nosotros perdemos ese registro, vamos a perder esa historia. Y entonces lo que yo llamaría a todos es cuidar ese patrimonio. Porque es, para que la gente entienda más común, es como cuando nos ponemos con los pelos de punta porque el penacho de Moctezuma está en Francia, ¿no? Y lo queremos de regreso en México. Imagínense que los fósiles es un penacho de Moctezuma y que todo el mundo se lo lleva y lo pierde y entonces ya no vamos a conocer de esa historia. ¿De qué forma está protegido o se protege el patrimonio paleontológico del Estado? Bueno, el patrimonio paleontológico del Estado, hay una norma oficial, la cual está protegida por los vestigios y monumentos del patrimonio histórico ante el INAH. Es como si nos vinieran los gringos, ahora los extranjeros, para no ser, y si quisieran llevar nuestro petróleo. Igual pasa con los fósiles, es un patrimonio histórico de todos los mexicanos. Entonces, aunque está en el reglamento o en las, ¿cómo podría decir? En los estatutos del INAH, de la protección a los bienes históricos, yo creo que el patrimonio paleontológico de Puebla lo estamos cuidando a los poblanos principalmente. Cada quien desde sus comunidades está tomando conciencia de la importancia que tienen estos vestigios y lo están conservando, porque lamentablemente por muchos años hubo un saqueo enorme. Sigue habiendo saqueos por algunas gentes, pero están viendo que los fósiles pueden tener beneficios no tanto educativos y culturales, sino también económicos, en los cuales ahora el patrimonio está siendo protegido por la gente de línea, por los especialistas, pero más que nada es por las comunidades, por las asociaciones civiles que se están formando a lo largo de todo el estado, los cuales están viendo al patrimonio paleontológico como un acervo cultural en el cual pueden obtener algunos beneficios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden obtener servicios o tener beneficios a partir de actividades relacionadas con ellos. Y no es necesario ni venderlos ni destruirlos, sino al contrario, protegerlos. Si alguien desea aprender más sobre paleontología, patrimonio paleontológico y su protección, ¿a dónde podría acudir aquí en el estado de Puebla? Bueno, aquí hay como dos vertientes. Si quieres conocer más de los fósiles del estado de Puebla, del patrimonio, yo me acercaría muchas veces a las presidencias municipales. Ellos tienen contacto con zonas donde hay fósiles. Por ejemplo, es sorprendente, te vas a la Sierra Norte y vas a las presidencias y ellos tienen museos de sitio. Entonces ahí puedes conocer un poquito de lo que hay en tu comunidad. Si te vas a la zona sur, a la Mixteca, pues está la zona de San Juan Raya, donde hay museos de sitio, en Santa Ana, en San Lucas, etcétera, o en varias comunidades. Hay museos de sitio donde puedes aprender de la riqueza o del patrimonio paleontológico que hay en tu zona. Eh, Hay museos como el Museo de la Revolución de Puebla o de Tehuacán, que también son museos para que puedas aprender de la diversidad. O puedas ir a la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP, donde tenemos ahí también no tantas exposiciones, pero podríamos dar una explicación del tipo de fósiles. En ese sentido, digamos, hay varios lugares. Si tú quieres aprender y formarte en Puebla, yo te recomendaría que te acercaras a Lina, Puebla, que se encuentra ahí en la zona de los Fuertes, con el paleontólogo Iván, el cual él te puede asesorar para entrenamiento y más cuestiones de estudio. Ahora en Patrimonio Cultural del Estado de Puebla puedes acercarte, también ahí te pueden dar una orientación. Y la otra es en el Laboratorio de Paleontología, en la Facultad de Ciencias Biológicas en la UAP, allá en Ciudad Universitaria, donde también con mucho gusto te podemos enseñar. Lamentablemente,
los fósiles, como les decía, es un recurso natural no renovable, entonces no te podemos dar un fósil para que aprendas, porque si lo destruyes, pues ya perdimos un poquito de nuestra historia. Entonces, pero sí te podemos ayudar a conocer con otros tipos de fósiles y los fósiles, como también vuelvo a reiterar, son muy importantes, no se los podemos dar a cualquier persona. Entonces necesitas una serie de requisitos y de compromisos para poder estudiar los fósiles. Imagínate que tenemos el único dinosaurio, que no tenemos dinosaurios muchos, ¿verdad? Pero el único dinosaurio de Puebla y que te doy para que tú aprendas y lo destruyes, pues ya nos quedamos sin dinosaurio, ¿no? Entonces tenemos que enseñarte con otros fósiles que se asemejen, por ejemplo, huesos de caballo, de algunos fósiles que usamos un poquito más común que tenemos para docencia y después ya te entrenamos a, a los fósiles especializados. ¿En qué municipios has trabajado personalmente y qué has encontrado? Pues fíjate que ya más de 10 años trabajando en Puebla, pues he visitado muchos. Lamentablemente, para los que no saben, hacer paleontología no es como ahorita hacer una vacuna. Ahorita, por ejemplo, las vacunas del COVID se hicieron en 5 meses y eso es porque la presión que existe es suficiente. Pero en la paleontología no se puede estudiar un fósil en 5 meses. En primera, porque no están los fósiles como diciendo aquí esperando a ver a qué horas llegas para estudiarlos, sino a veces hay que ir a buscarlos. Prepararlos es una cosa muy, a veces tediosa y es donde truena la mayoría de los alumnos. ¿Y por qué les digo esto? Porque todos pensarían que yo estoy buscando fósiles por todos lados, ¿no? Me concentro en ciertas localidades donde quiero estudiar los fósiles y por eso a veces los trabajos salen de muy pocas localidades porque no me gusta comprometerme a estudiar algo que todavía, sabiendo que todavía no he terminado algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos estudiando los fósiles de los ahuehuetes de Tepeji de Rodríguez ahorita, fósiles de Valsequillo y fósiles de Tlaxcala. Entonces, primero quiero terminar esos trabajos, digamos, y ya después continuar con otros, porque acuérdense que quisiera más de 2 amos, con uno queda mal. Entonces, la idea es eh, preparar más gente para que esa gente pueda estudiar las diferentes zonas. Sin embargo, vamos a todas las localidades que nos llaman, vamos y vemos si hay fósiles, si no, y ahí buscamos alumnos para que los trabajen. Y te digo, los municipios que más hemos trabajado pues son la zona de Tepeji, la zona de Valsequillo actualmente. En la zona de San Juan Raya no trabajamos mucho, digamos, en la Mixteca, porque los colegas de la UNAM están trabajando ahí. Y entonces también hay como un compromiso ético, digamos, si lo queremos llamar así, entre los colegas, donde dicen que no nos debemos de pisotear, en el sentido de que si uno está, sabemos, está trabajando ahí, pues no vas tú y te metes a la localidad y extraes, ¿no? Como sabemos, los trabajos paleontológicos son muy lentos, entonces pues, mejor hay que esperar y poco a poquito, mejor terminar con... Es como si tuvieras 5 vasos de chocolate y quisieras tomarte todos al mismo tiempo. No, mejor uno por uno, ¿no? Y los otros, para que no se te echen a perder, los metes al refri, te esperas hasta que termines uno y luego te tomas otro. No todos al momento porque ni te van a saber y te vas a tener que estar. Entonces es poco a poquito. ¿Qué descubrimiento importante has hecho sobre los fósiles en el estado? Pues mira, en realidad hay varios. Algunos están en proceso de publicación, pero los que te puedo decir, por ejemplo, últimamente con un alumno en la zona de Valsequí encontramos, y ya se publicó un caballo bebé, unas 2, 3 semanas de nacido, entonces se está preparando ese caballito, ¿no? Entonces, aunque muchos especialistas dicen que hay por todo México hay caballos bebés, pero cuando buscas los artículos ya publicados, resulta que nada más hay uno. Entonces, pues, hasta que no son oficiales, no es oficial, entonces estamos trabajando eso. Entonces, te digo que en la zona de Valsequilla, en la localidad de Las Tazas, estamos encontrando casi toda la megafauna que está en el centro de México. La mayor cantidad la estamos encontrando ahí, con el doctor Alberto Cruz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en Tlaxcala, si encontráramos la fauna o el número de géneros y especies que hay en Tlaxcala, en el Estado de México, en Hidalgo, el mismo más localidades más al sur, si las juntáramos todas, la misma cantidad de diversidad la encontraríamos en una sola, que es
que está aquí en Valsequicho. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos un registro de la localidad de San José de Gracia, en la cual es un aporte nuevo, es una colaboración con la gente de la UNAM, con el doctor Jesús Alvarado, donde encontramos una cantera de peces del Cretácico, que es contemporánea de Tepeji, pero que todos los mapas geológicos y todo el mundo decía que era una formación que se llama Formación Morelos, que son mares profundos, calizas masivas, como las que encontramos aquí en la ciudad de Puebla y en la zona de periférico, esas calizas. Sin embargo, caminando encontramos que no, que eran unas calizas margosas, que son contemporáneos, y entonces estamos cambiando totalmente la geografía de esa zona, la paleogeografía, porque vamos a cambiar mapas geológicos, mapas de distribución de fauna, mapas de edades, con una pequeña localidad. Ya también salió ese artículo publicado este año en el boletín de la sociedad. Digamos que esos son de los dos grandes hallazgos. Bueno, tenemos también, complementando la flora de Tepeji de Rodríguez, esa flora, estamos trabajando y estamos encontrando nuevos géneros y especies. Lo que sí es que estamos confirmando la presencia de una selva baja. Estas selvas como las que encontramos actualmente en la zona de Chamela o en esas zonas, estamos confirmando ese tipo de vegetación presente en Tepeji y cómo se está aridificando actualmente esta zona de la región de Tepeji, Tehuacán, ¿no? O sea, que es una selva que se está aridificando, o sea, es un desierto muy, muy joven. No se puede comparar con el desierto de Sonora. Y digamos que esos son los 3 avances importantes que llevamos en el laboratorio. Para el estado de Puebla. También tenemos trabajos en Chiapas, donde acabamos de publicar un artículo con mi alumna de maestría, en la cual proponemos una nueva metodología para reconstrucción de los climas, por un método, digamos, estadístico y de esto uso de imágenes y de base de datos. Entonces se propone cómo se tienen las características ambientales de Simojovel hace 22 millones de años. Seguimos describiendo más flores. Es chistoso porque por medio del registro palinológico del polen, están registradas cerca de 70 familias de plantas. Con restos de macrofósiles, o sea, de hojas y flores, no tenemos ni 10. Entonces, ¿por qué hay esa discrepancia? Entonces, la tarea que tenemos junto con el doctor Emilio Estrada del Instituto Politécnico Nacional es poder llegar a identificar ese mismo número de familias por medio de macrofósiles y ver cómo era la distribución de la vegetación en Simojovel, porque antes se decía que todo era una selva alta con un manglar. Ahora estamos viendo que en realidad es un mosaico, que es un mosaico de vegetaciones en las cuales no pueden ser tratadas de la misma manera como si fuera un general, un todo. Entonces, cada una hay una zona de manglar, hay una zona de bosque tropical, hay una zona de bosques húmedos, entonces estamos desmarañando esa madeja, digamos, de cómo era la vegetación. ¿Y por qué es importante? Porque en el Mioceno es cuando se da la modernización de la flora de México, cuando ya tenemos los tipos de vegetaciones y las asociaciones que van a perdurar hasta nuestros días. Entonces es un claro ejemplo de cómo se va cambiando estas condiciones biogeográficas. Digamos, eso es lo que estamos haciendo. Y lo último, digamos, para como también es que estamos hablando sobre el origen de los manglares. Estamos con mi tesis de doctorado en el cual estamos postulando cuándo fue el establecimiento de los manglares modernos y las causas de los manglares modernos en México. Eso es más lo que estamos metidos un poquito. Dentro de las comunidades con presencia de fósiles puede haber historias o folclore asociado a estos. ¿Qué historias has escuchado sobre el origen o presencia de los fósiles? Puedo decir, me pegaba mucho con el técnico al cual le debo mucho a Gerardo Álvarez y el maestro René Hernández, que fueron mis maestros de campo. Y eran días y semanas de campo con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo contar? A ellos lo que primero que decimos nosotros, hacemos la paleontología social, que es juntarse con la gente, con los campesinos, con los pastores, con toda la gente que vive ahí en campo. Ellos son nuestros ojos y con ellos tenemos que platicar primero. Ese es nuestro primer contacto antes de llegar a un sitio. Y entonces ahí te cuentan cada historia, como que los gigantes que vivían antes, como los monstruos, como los cuidadores de los tesoros,
como las palmas que se prenden en la noche y que hay tesoro, y que por coincidencia ahí hay vestigios paleontológicos. Las señoras, las curanderas que dicen que vamos a buscar el tesoro, entonces por eso llevamos las palas y picos, y que ellos nos llevan donde está el tesoro, pero que quieren la mitad. O sea, historias como te digo, ver disque a la Llorona. Entonces, que no nos quedemos ahí porque espantan en Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Que espantan, que aparece el charro negro. Porque nosotros cuando vamos al campo no nos quedamos en hotel, acampamos cerca, porque hay que aprovechar la luz del día, ¿no? Entonces no puedes perder el tiempo en ir al hotel o a trasladar. Vas a una localidad fossilífera y ahí te quedas. Entonces, lo que tratas es juntarte con la comunidad para que ellos sepan que estás haciendo y que no te vas a llevar nada, porque después te acusan de que eres robar chicos, de que eres asaltante, de que, etcétera, ¿no? Entonces te digo, infinidad de historias te pueden contar una. Te digo, la más sencilla es de los gigantes, los mamuts y todos ellos siempre han sido que son los gigantes. Y no es desde ahorita, ¿eh? Te adelanto, estamos escribiendo un libro sobre los hallazgos de fósiles de Tlaxcala. Y en los relatos de la llegada de los españoles a Tlaxcala, cuando Hernán Cortés quería conquistar bueno, quería ganar la batalla de los teotihuacanos, y es que se aliaron a los tlaxcaltecas. Cuando vieron los tlaxcaltecas que Hernán Cortés no quería nada con ellos, y ellos querían pelear con los teotihuacanos o los aztecas, como queramos llamar, y entonces ellos se aliaron. Una manera de aliarse es que los tlaxcaltecas les enseñaron a Hernán Cortés y a toda su comitiva huesos de fósiles de sus ancestros. Los tlaxcaltecas dicen que llegaron a la zona, a Tizatlán y esos alrededores, porque ahí vivían sus ancestros que eran guerreros gigantes. Entonces, que los vestigios que ellos tenían de esos huesos de ricoterio, de otro tipo de animales, eran porque eran sus antecesores, y ahí les dijeron, donde encuentren esos huesos, ahí van a vivir, y por eso ellos no se iban de ahí, aunque los pisotearan, los encerraran, los mataran, ellos no se iban a ir, porque sus dioses ahí vivían, y sus dioses eran esos gigantes guerreros, sus antepasados. Entonces, imagínate cómo todavía sigue eso, ¿no? De los gigantes, y te puedo decir que en San Antonio, Huetzoyuca me han dicho eso, hacia las zonas de Panotla y todo eso. Y cuando hablas y ves la historia, ves que desde antes tienen esas ideas, ¿no? O las curanderas, ¿no? Que queremos llevarnos los huesos porque tenemos una empresa para molerlos, porque ya las usan para curar el susto, ¿no? Entonces nosotros también queremos comercializar eso, hacerlo en grandes cantidades y venderlo para curar el susto a los niños y todas estas cosas. Entonces, como eso, o lugares, por ejemplo, la Mixteca, que una vez me sacaron con unas metralletas, ¿no? Porque me decían que atrás íbamos a buscar fósiles del Jurásico en la Mixteca, íbamos todos bien felices y nos salen, después de una reja, que un cuate así con una metralleta y un caballo, y dice, profesor, si usted pasa la reja, yo no respondo, porque para acá hace más calor que de la reja para allá. Entonces, si no quiere que le dé más calor, tiene que regresarse. Y entonces, así como te digo, muchas historias. En Michoacán, por ejemplo, me acuerdo que una vez fuimos con el doctor Molún de Dami a buscar dinosaurios, y estábamos trabajando en una barranca y todo el mundo nos corría, y cuando llegábamos en la noche al hotel todo el mundo nos veía feo y así, como, ¿qué pasa? Y después nos enteramos que en esa barranca es donde avientan a los que decapitan y todo, etcétera, a todos los degollados y demás, a esa barranca los van a tirar. Y nosotros ahí buscando fósiles, y el doctor Molún allí encontró la famosa barranca de los bolides. Entonces, así como esas historias, te digo, podemos hacer un libro, y, y es porque amo el campo, ¿no? Amo el campo. Cuéntanos una experiencia memorable de tu trabajo. ¿Como paleontólogo o ya como todo? ¿O qué? Bueno, pues a mí me pagan por divertirme. Como paleontólogo. Como paleontólogo te puedo decir que a mí me dan un salario para, para irme a divertir en la tierra como niño, enterrarme y ensuciarme las manitas, y que mi mamá me regañe de que esto, bueno, mi esposa me regañe de que estoy todo sucio y que no puedo entrar a la casa porque fui a jugar. No, es uno de ser paleontólogo es uno de los trabajos para mí. Creo que no caí en
en otro lugar tan blandito, es ir a disfrutar el campo, encontrar cosas nuevas. Es cuando tú vas al campo, no sabes qué vas a traer, no sabes. O sea, no puedes decir como cuando voy al súper, voy por un litro de leche y regreso. No, tú vas al campo y no sabes si vas a regresar con un mamut, con un pedazo de piedra todo feo, con un fósil de una flor, con 50 toneladas de maderas fósiles. O sea, tú no sabes. Entonces, eso es, digamos, que de mis experiencias, de mi trabajo, ver que inolvidables, te digo, conseguir que me pagaran por divertirme, eso es lo mejor, encontrar, eh, te digo, preparar a la gente en un área de la cual yo creo que mucha gente fue, de los paleontólogos, de mis maestros, fueron gente que lo hacía más por amor, porque la paleontología es una área de que se hace por amor. Si tú piensas que te vas a hacer rico por ser paleontólogo, estás totalmente equivocado. Te haces rico de, de, este, de gente loca como tú, que siguen ese sueño de buscar cosas nuevas. Y pero así como experiencias es conocer mucha gente. Esto me ha ayudado a conocer mucha gente de muchas comunidades que nunca hubiera llegado a esos lugares o a esa gente si no hubiera sido por mi profesión. Conocer presidentes municipales que ahora son gobernadores, etcétera. Conocer lugares de personas que dices, ¿qué hago aquí? Y que me acuerdo, por ejemplo, una vez estando en el norte en un lugar donde nomás hay 3 casitas, que está a 8 horas del poblado más grande, que son de 20 pobladores, y que te dijeran que de ahí era un grupo musical, ¿no? Y que de ahí son originarios y se fueron porque allá había mucha hambre. Cosas por el estilo, ¿no? Encontrarte gente que no sabes. Un día perdido en Chiapas, en Chajul, por Chajul, más adentro de la selva de Lacandona, estaban haciendo un, este, un parque, bueno, un hotel de estos de ecoturismo ahora, ¿no? De estos boutiques, etcétera. Estoy hablando del 2002, 2004. Estaba con el doctor Jesús Alvarado, estábamos buscando maderas fósiles para mi tesis de maestría. Y salimos, como sabrán, salimos en la mañana, ¿no? Al campo, entonces ya nos metimos a la selva y ya casi nos morimos ahí porque en los ríos, la vegetación, y regresamos y ya no nos dejaban entrar al pueblo porque estaba lleno de militares así armados y tanques y helicópteros y todo, y decías, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hicimos, no? Lo bueno es que siempre vamos con guías. Pues resulta que al otro día nos dijeron, ya nos íbamos al campo, pues llegamos siempre en la noche, pues cenas y te vas a dormir, y al otro día desayunamos, ya nos íbamos y nos dijeron, no pueden salir. Los militares nos decían, ¿por qué no podemos salir? No, no pueden salir. Y nos dieron unas banderitas azules, y nos dijeron, espérense y párense aquí y muevan la banderita. Las Guacamayas es una localidad de más de 40 personas, ¿eh? Hay una escuela primaria que es de todo, y hay como 10 niños, ¿no? Pues el chiste es que ahí se quedó a dormir en ese entonces el presidente Vicente Fox y Marta Sagún en una gira que estaban haciendo por Chiapas. Entonces nos pararon todo el día de campo porque el señor ahí fue a descansar. Entonces ahí se quedó. Entonces, como dices, como te digo, o sea, llegas un día y sales al campo, regresas y está todo lleno de militares donde, si te dije, las condiciones para poder llegar ahí son, o sea, son de Chajul son 5 horas en terracería y con camionetas 4x4, porque si no te atascas y demás. Pero así llegamos y ahí estaba ese señor. Entonces tuvimos que saludarlo y así, con nuestra banderita feliz. Así, hola, ¿cómo estás? Sí, todo felicidad. Saludo a los niños, todo feliz, tú ya sabes. Una hora después subió su helicóptero y se fue y todos ¡pum!, desaparecieron. Y entonces nos dijeron, ya puede ir usted a donde tenía que ir. Y dices, ¿eh? Toda la mañana ya la perdí, ya no puedo salir acá. Y así como esas historias, te digo, esas experiencias me han tocado. Ahí conocimos a un señor que se llama Juan, saludos, no creo que pueda ver, pero la verdad, él muy humilde, te quitan el plato de frijoles para dártelo, cuando ves que es lo único que tienen para comer. Y tú no sabes qué sensaciones son esas, ¿no? Que llegas
unas tortillas a mano con un plato de frijoles. Y le dices al señor, no, porque no, nosotros traemos nuestro lunch y demás, no, no. Para ellos es una grosería. Tú no sabes que esos platos en la noche, después de una jornada de campo, de sudor, de sol, de estar cargando 20 kilos de maderas por 5 horas, con piernas ya todas te tiemblan. No, son de las experiencias que nunca cambiaría como paleontólogo, ¿no? El campo a mí me fascina mucho. Sí, sí, creo que es lo que más recuerda a uno, ¿no? Más que los fósiles que saca, es la gente que conoce uno. Sí, la gente que conoces y que regresas y que se acuerdan de ti, por ejemplo, ¿no? Los niños, yo empecé a ir a Simojovel en el 2004, cuando era alumno, con el doctor Sergio Ceballos. La última vez que fui, te estoy hablando ya casi más de 15 años, me encontré a una niñita y me dijo, yo quiero ser bióloga por ustedes. Me gustó lo que hacen ustedes, porque se divierten con lo que hacen. Y yo dije, ay, no, nunca me había dado cuenta que hasta en esos niños inspiramos. Y ahora pues hoy la niña es una adolescente, ¿no? Pero quiere ser paleontóloga porque nos vio cómo trabajamos. En campo ella era nuestra guía, ¿no? Entonces, pues fíjate, entonces experiencias y dicen, siempre nos acordamos de ustedes. Y te quedas, bueno, sí, como que a veces sí impactamos en la gente, ¿no? En las comunidades. Y por eso siempre la recomendación a los alumnos, compórtense porque van representando no nada más a una institución, sino a la gente, a los profesionistas, ¿no? Entonces, si ustedes llegan todos prepotentes y que todo lo pueden, así los van a tratar y los van a sacar. Pero hay que ser humildes, porque estamos en sus tierras de la gente. Bueno, pues gracias a todos por escucharme estos minutitos de entrevista. Quiero decirles que ser paleontólogo es una de las áreas, una de las disciplinas de la biología en la cual uno tiene que tener mucho amor a esta profesión. Es muy ingrata en el sentido de que vas a sufrir mucho, en el sentido de que vas a estar en lugares donde una semana sin bañarte, a veces un día casi sin comer, sediento, espantado por algunas circunstancias, pero que cuando haces el recuento del trabajo vas a ver que es muy, muy beneficioso, ¿no? Yo creo que es como un médico cuando salva una vida. Los paleontólogos cuando encontramos, describimos y publicamos la información, es todo lo malo que da atrás y es muy gratificante. Y bueno, nada más invitarlos, quieren conocer más, recuerden que estamos en el Laboratorio de Paleontología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP, aquí en la ciudad de Puebla, en Ciudad Universitaria. También nosotros pertenecemos a la Sociedad Mexicana de Paleontología, en la cual se van a brindar muchos talleres y cursos para el público especialista y público en general, para que estén atentos si quieren revisar en la página de la Somexpal, que es www.somexpal.mx. Va a haber muchos talleres y pueden compartir mucho con los paleontólogos. Como les decía, acérquense a todos los museos, a todos los lugares donde existan fósiles, van a ver que no los vean como piedras, es mucha información. Es como un diamante sin pulir, los fósiles, entonces si no pulen el diamante, no va a tener el valor. Entonces los fósiles hay que saberlos pulir. Pues muchas gracias por la entrevista y los esperamos. Mi correo electrónico es carlos.castaneda@correo.uap.mx, ahí me pueden encontrar, o en las páginas, en las redes sociales como Carlos Castañeda Posadas. Muchas gracias a todos. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.